Vamos a leer en nuestras Biblias, en Romanos, el capítulo 5. Vamos a leer ahí los primeros 2 versículos. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si le preguntaras a muchos cristianos qué palabras asocian con la palabra doctrina, probablemente escucharías aburrido o quizás escucharías irrelevante. Tendemos a ser pragmáticos que ven las doctrinas de la Biblia como algo que interesa a los teólogos o a los seminaristas, por extraños que sean, pero los demás queremos algo práctico. Queremos saber cómo lidiar con los problemas que enfrentamos todos los días. Así que tendemos a saltarnos la doctrina y pasar a los procedimientos. El apóstol Pablo estaría desconcertado por ese enfoque. El apóstol Pablo lo vería como construir una casa sin cimientos. En todas sus cartas, primero expone la doctrina y luego extrae las aplicaciones prácticas de esa doctrina. En Romanos pasa 11 capítulos sentando las bases doctrinales antes de volverse realmente práctico. Pero incluso dentro de los primeros 11 capítulos no puede resistirse a extraer las implicaciones prácticas de las doctrinas que está exponiendo. Entonces, en el capítulo 5 nos da algunas bendiciones maravillosas que fluyen de la doctrina de la justificación solo por la fe, que ha establecido desde el versículo 19 del capítulo 3 hasta el versículo 25 del capítulo 4. Algunos estudiosos abogan por una ruptura importante entre los capítulos 4 y 5, de modo que los capítulos 5 al 8 formen una unidad que presente la esperanza y la seguridad de los creyentes. Otros entienden que el capítulo 5 concluye la sección que comenzó en el versículo 19 del capítulo 3, que trata de la justificación por la fe. Todavía otros hacen la separación hasta el versículo 12 del capítulo 5. Yo no quiero ser dogmático, pero me siento cómodo viendo el capítulo 5 como la conclusión de la sección anterior que trata sobre la salvación, y viendo el capítulo 6 que comienza a tratar sobre la santificación. Pero sea como sea que lo describan, los temas de esperanza y seguridad ciertamente son prominentes en los capítulos 5 al 8. Y en los primeros 11 versículos del capítulo 5, la palabra gloriarse aparece 3 veces. Pablo dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 2. Que nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3. Y que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, versículo 11. El tema de la reconciliación con Dios se relaciona con el tema inicial de la paz con Dios. Así que podríamos ver toda esta sección
como gloriarnos en las bendiciones de la justificación. Hoy solamente podemos mirar los primeros 2 versículos del capítulo 5, donde Pablo establece 3 bendiciones que provienen de la justificación. La justificación por la fe nos da paz con Dios, acceso a su gracia y la gozosa confianza de que participaremos de su gloria. Entonces, en primer lugar, la justificación por la fe nos da paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo escribió, tenemos paz con Dios. No hay otras exhortaciones en los primeros 11 versículos. Pablo expone las maravillosas bendiciones que fluyen del hecho de nuestra justificación. La paz con Dios es el regalo más maravilloso que cualquiera puede poseer. Y esto no se refiere al sentimiento de paz interior, sino al hecho objetivo de la paz. Las personas pueden sentirse en paz con Dios cuando en realidad están en peligro de su juicio. La paz genuina con Dios significa que estamos verdaderamente reconciliados con Él. Ya no somos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. No necesitamos temer el juicio de Dios. Debido a la universalidad del pecado, la raza humana por naturaleza está en guerra contra Dios. Muchos pueden sentirse en paz porque no comprenden la santidad absoluta de Dios o su propia pecaminosidad. Pero a causa del pecado, la ira de Dios está sobre todos los que no creen ni obedecen a Jesucristo. Como está escrito en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto significa que a menos que las personas lleguen a la paz con Dios en los términos de Dios, cuando mueran, enfrentarán el juicio eterno de Dios. Pueden ser los filántropos más grandes del mundo, que han donado millones para ayudar a los pobres, pero la filantropía no expiará sus muchos pecados. Pueden ser las personas más amables y amorosas que podrías conocer, pero toda la amabilidad y el amor que cualquiera pueda mostrar no expiará los muchos pecados que todos cometemos. Pueden ser exigentes con sus deberes religiosos, pero la mayoría de las personas religiosas del mundo no pueden ganar la entrada al cielo por su observancia religiosa. Ninguna de estas cosas logra la paz genuina con Dios. Entonces, ¿cómo la conseguimos? Para tener paz con Dios, debe ser justificado por la fe. Si no sabes lo que significa ser justificado por la fe, vuelve a los 7 mensajes anteriores de Romanos 3:21 al 4:25, donde cubrimos esto en profundidad. Significa que Dios declara que una persona impía es justificada en base a que esa persona confía en la muerte de Cristo como pago por sus pecados. No es algo que ganamos, no es algo que merecemos, es un don de la gracia de Dios solamente. La declaración de Pablo
implica que podemos saber con certeza que hemos sido justificados por la fe y que ahora estamos en paz con Dios. Si fuéramos justificados al agregar nuestras buenas obras a lo que Cristo hizo en la cruz, nunca podremos saber que hemos hecho lo suficiente. ¿Cuándo has hecho suficiente penitencia para ser justificado? ¿Cuándo has servido lo suficiente? ¿O has dado suficiente de tu dinero para los necesitados? ¿Cuándo has sido lo suficientemente bueno? El sistema de obras mantiene a todos inseguros acerca de si son salvos o no, y los mantiene dependientes de la iglesia. Pero Pablo implica aquí que podemos saber que somos justificados solo por la fe. Confiamos en la muerte de Cristo a nuestro favor para pagar por nuestros pecados. Como consecuencia, no necesitamos temer el juicio de Dios. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también debemos notar que para tener paz con Dios, debes tener al Señor Jesucristo como tu Redentor y mediador. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la paz con Dios no se debe a ningún mérito ni a ningún esfuerzo de nuestra parte, sino a través de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Douglas Moo dice que todo lo que Dios tiene para nosotros se encuentra en o por Jesucristo nuestro Señor. Es un motivo persistente en Romanos del capítulo 5 al capítulo 8. La paz con Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. La gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El amor de Dios, del cual nada podrá jamás separar al creyente, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando consideramos que estas tres frases aparecen en solo otro versículo de Romanos 15:30, y que cada capítulo de esta parte de la carta concluye con esta misma mención, aquí es evidente un enfoque muy definido sobre este asunto. El título completo, Nuestro Señor Jesucristo, contempla todo lo que Él es para nosotros. Primero, Él es nuestro Señor, lo cual se enfoca en su deidad y su autoridad soberana. Somos sus súbditos, somos sus esclavos. Cuando te conviertes en cristiano, no existe la opción de creer en Jesús como tu Salvador y sin embargo esperar unos años o unos meses antes de someterte a Él como tu Señor. Él es Salvador y es Señor, lo que significa que comienzas la vida cristiana sometiendo todo lo que eres de ti mismo, de lo cual eres consciente, a todo que conoces que es Cristo. A medida que creces en Cristo, aprendes más sobre quién es Él y qué ordena.
y ves más áreas de tu vida que debes someter al Señor, incluida la vida de pensamiento. Jesús es el único y legítimo Señor de todo. Como Jesús, Él es completamente humano. Tomó cuerpo humano en la encarnación, pero sin pecado. Vivió en perfecta dependencia del Padre, en perfecta obediencia a su voluntad. Él fue a la cruz para expiar nuestros pecados. Como Cristo, Jesús es el ungido de Dios, el Mesías prometido. Cristo es griego y Mesías es hebreo para ungido. Y como tal, el Señor Jesús es el profeta, sacerdote y rey designado por Dios. Como profeta ungido de Dios, Jesús nos habló las mismas palabras de Dios. Como sumo sacerdote ungido de Dios, Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre para expiar nuestros pecados y ahora vive para interceder por nosotros. Como Rey ungido de Dios, Jesús es el soberano legítimo sobre nuestras vidas. Él viene de nuevo para regir las naciones con vara de hierro y para pisar el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y esto significa que la única manera de tener paz con Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino de salvación. Pero en segundo lugar, la justificación por la fe nos da acceso a nuestra posición en las riquezas de la gracia de Dios. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y algunos manuscritos omiten por la fe, pero el contexto deja en claro que recibimos todos los beneficios de Dios a través de la fe en Cristo. Ahora, dos cosas. Primero, nuestro acceso a Dios viene a través del Señor Jesucristo. Aquí el por quién se refiere a Cristo. Acceso puede apuntar a nuestra introducción inicial en la esfera de la gracia de Dios. La palabra se usa en griego extrabíblico para presentar a alguien a la realeza. Otros autores del Nuevo Testamento usan el verbo para referirse a traer a alguien a la presencia de otra persona, tener acceso. Así que podría referirse a nuestra introducción inicial a la gracia de Dios cuando creímos por primera vez. Pero también puede referirse a nuestro acceso continuo a los tesoros de la gracia. Pablo es el único autor que usa el sustantivo y las otras dos veces lo usa para referirse al acceso continuo. Por ejemplo, en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. En Efesios 3:12, en quien Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y yo me inclino por esta idea aquí. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos venir una y otra vez a la presencia de Dios Todopoderoso
para recibir gracia para cada necesidad. Esto significa que no necesitamos otra forma de acceso a Dios. El Señor Jesús es el único camino. No necesitamos orar a María, no necesitamos orar a santos, ni pasar por un sacerdote. Venimos directamente al Padre en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da acceso en cualquier momento y en cualquier lugar. El difunto Donald Grey Barnhouse contó una historia sobre Abraham Lincoln que ilustra este punto. Un soldado sureño que había sido liberado de un campo de prisioneros porque estaba demasiado herido para volver al servicio activo, buscaba acceso al presidente para interceder por su hermano en un campo de prisioneros que era el único sostén de su madre. Pero los guardias de la Casa Blanca no lo dejaron entrar para hablar con el presidente Lincoln. No tenía acceso. Un día, el hijo pequeño del presidente, Tad Lincoln, caminaba cerca de la Casa Blanca y vio al veterano herido llorando mientras estaba sentado en un banco. El niño se acercó y le preguntó qué le pasaba. Y el soldado explicó que quería entrar para ver al presidente Lincoln para contarle sobre su hermano, pero los guardias no lo dejaron entrar. El hijo del presidente tomó al hombre de la mano, lo condujo más allá de los guardias quienes saludaron y llevó al hombre a la presencia de su padre. Barnhouse dice que la historia puede ser apócrifa, pero ilustra lo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. Estábamos desolados, estábamos solos, estábamos heridos por nuestro pecado. No teníamos forma de entrar a la santa presencia de Dios. En la cruz, el Señor Jesucristo rasgó el velo en el lugar santísimo. Cuando venimos a Él con fe, Él nos viste con su justicia. Él ahora nos toma de la mano y nos lleva una y otra vez en cualquier momento que tengamos necesidad a la presencia de su Padre. Qué maravillosa bendición tener acceso a Dios. Pero segundo, nuestro acceso a Dios nos coloca en una posición permanente en las riquezas de la gracia de Dios. Pablo describe la gracia de Dios como un ámbito en el que nos encontramos. El tiempo verbal de tenemos y en la cual estamos implica una acción pasada con los resultados en curso. En otras palabras, hemos ganado la entrada y ahora tenemos una posición continua en este ámbito de la gracia de Dios. Estamos firmes, implica un lugar de base sólida, un lugar al que pertenecemos por derecho, no en nosotros mismos, sino por nuestra unión con Jesucristo, el heredero legítimo. En Efesios 2:7, Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. En Efesios 3:8 lo describe como las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, tomará toda la eternidad para que Dios nos muestre los distintos cuartos del tesoro cargados con todas las bendiciones que nos llegan por gracia gratuita a través de nuestro Señor Jesucristo. Es como si nos hubieran dado
cheques en blanco ilimitados a la cuenta bancaria de un multimillonario como Bill Gates y nos hubieran dicho, úsalos cuando los necesites. Ahora bien, o te relacionas con Dios tratando de ganar su favor, guardando la ley que solo trae su ira cuando desobedeces, o tienes una comunión real con Él, recibiendo su favor inmerecido a través de todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz. No hay duda, ¿no es así? Cuando confías en Cristo, Él se convierte en tu camino de acceso a la presencia de Dios, quien ahora se relaciona contigo como un Padre amoroso. Algunos de ustedes pueden haber tenido padres enojados que parecían estar en su contra y que siempre decían no. Pero yo quiero que escuchen cómo Pablo describe las riquezas de la gracia de Dios en las cuales estamos todos los que creemos en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Romanos 8:31. Romanos 8:31, vean sus Biblias, del 31 al 35. Dice allí, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí es una pregunta y la respuesta es nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Una vez más, la forma de obtener acceso a una posición permanente en la gracia de Dios es siendo justificado solo por la fe en el Señor Jesucristo. La justificación por la fe nos da paz con Dios y nos da acceso a las incomparables riquezas de su gracia. Finalmente, la justificación por la fe nos da la gozosa confianza de que participaremos de la gloria de Dios. Y Pablo concluye estos dos versículos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tengan en cuenta aquí dos cosas. Participar en la gloria de Dios es nuestro futuro seguro. Nos dice, nos gloriamos en la esperanza. La esperanza en el Nuevo Testamento no es algo incierto como cuando decimos, espero que mañana no llueva. No, la esperanza es absolutamente cierta porque se basa en las promesas seguras de Dios que nunca falla. Pero lo esperamos porque todavía no se ha hecho realidad la promesa. Es como cuando eras niño, tu papá te promete, para tu cumpleaños te daré una bicicleta nueva. Y sabes que tu padre no miente, ni se burla de ti por algo como esto. Sabes que tiene mucho dinero para cumplir su promesa, pero es que todavía falta un mes para tu cumpleaños. La bicicleta es tuya, la bicicleta es segura, pero aún no la tienes, así que la esperas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla
de la esperanza de la gloria de Dios. Significa en parte que él esperaba ansiosamente ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es el esplendor radiante de su ser. Es la manifestación visible de todos sus atributos perfectos. Fue lo que Moisés pidió ver, pero Dios le dijo que le mostraría la espalda, porque ningún hombre podía ver el rostro de Dios y vivir. Pero en el cielo veremos a Dios. Será la vista más hermosa y asombrosa que jamás hayamos visto. Pablo también quiere decir que espera ver la gloria de Cristo. En su oración sumo sacerdotal, Jesús pidió que sus discípulos pudieran ver su gloria. Juan 17:24. Pedro, Jacobo, Juan vislumbraron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Juan la vio de nuevo en Apocalipsis. Pablo fue cegado por la visión celestial en el camino a Damasco. La volvió a ver cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero en el cielo veremos la gloria del Cordero resucitado que fue inmolado. Pero más allá de ver la gloria del Padre y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, se nos promete que también participaremos de su gloria. Perdimos esa gloria como raza cuando Adán pecó, pero cuando veamos a Cristo Jesús, seremos conformados plenamente a la imagen de Cristo, libres de todo pecado y de toda falta. Y así seremos glorificados con nuestro Salvador Jesucristo. Es nuestro futuro seguro. Pero esto no es solamente una verdad para captar con nuestros intelectos. Es una verdad cierta, segura. La confianza de participar de la gloria de Dios nos causa regocijo en este momento. Dice nuestra Biblia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Gloriarse es una palabra favorita de Pablo que significa literalmente jactarse, regocijarse, hacer alarde. Contiene la idea tanto de confianza como de gozo, por lo que puede traducirse, estamos gozosamente seguros. Si bien es incorrecto gloriarse en el hombre, es correcto gloriarse en Dios, porque le da a Él la gloria que Él solamente merece. Pero admito que me quedo muy corto aquí. Gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios no es solo una verdad intelectual que hay que afirmar. También es una respuesta emocional que debemos tener incluso, como muestra el versículo 3, al enfrentar las pruebas. En mi caso, como tal vez tú mismo también lo admitas, no dedico suficiente tiempo a meditar sobre la esperanza de ver y participar de la gloria de Dios. El doctor Barnhouse ilustró los goces del cielo imaginando a un soldado en una trinchera fría comiendo sus raciones de alimento empaquetado. Tiene que permanecer allí día y noche para mantener la posición de su unidad contra el enemigo. Entonces una noche escucha una voz que dice su nombre y su número de serie.
Es otro soldado que le dice, tengo órdenes de reemplazarte. Vas a ir en el próximo vuelo de la Cruz Roja. Ha llegado una orden para que te vayas a casa. Vas a volver a la casa de tu madre. Te van a dar una ducha caliente y ropa limpia. Tienes que ir a casa y comer el pollo frito de tu madre con puré de papas y salsa, con tarta de manzana y helado de postre. Y el soldado responde, ¡ay! ¿No querrás decir que voy a tener que dejar esta bonita trinchera y renunciar a mis raciones de comida empaquetada, verdad? Barnhouse dice, nos reímos ante lo absurdo de la idea y sin embargo hay algunos creyentes, quizá algunos de ustedes, que no están dispuestos a dejar su trinchera en esta vida para ir al hogar celestial y sentarse a la mesa del banquete de nuestro Dios y tener comunión con Él en los placeres y gozos del cielo. Así que, para concluir, te hago 3 preguntas. ¿Has sido justificado por la fe para que goces de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Utilizas con frecuencia tu acceso a Dios y a las riquezas de su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te regocijas en tu futuro seguro de participar de la gloria de Dios? Estas son solo algunas de las bendiciones de ser justificado solo por la fe en el Señor nuestro Jesucristo.